Permitidme ese derecho como padre de darle la bienvenida de forma especial a mi hija. Gracias, hermano. Bien. Quizá muchos de vosotros esperaban que tendríamos un mensaje relacionado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como estamos en las fechas de Navidad, pues supongo que la mayoría de vosotros esperabais un mensaje relacionado con la Navidad. Y si esperáis esto, vais a ser defraudados, porque no vamos a tener un mensaje relacionado con la Navidad, sino que seguiremos con la exposición consecutiva del Evangelio según San Marcos. Así que os invito, por favor, que abrís las Biblias en Marcos, capítulo 7, los versículos del 14 al 23. No entraremos todavía en el párrafo referente a la mujer sirofenicia, la que tenemos a continuación del 24 en adelante, sino que nos quedaremos un día más, o mejor dicho, 2 días más. No es que vamos a estar 2 días predicando, me refiero a este mensaje y al siguiente, primero Dios. Por eso digo que nos quedaremos 2 días más en los versículos del 14 al 23, porque todavía hay cosas en ese texto que no se han visto por falta de tiempo. Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. Esperaré unos segundos más para que lo encontréis todos. Todavía me siento un poco incómodo con esto. Necesito un poco más de espacio, pero bueno. Aunque quité los troncos que había aquí abajo, todavía me falta espacio. No, tranquilo, hermano. No se preocupe. Deme un segundo. Pero creo que se va a caer. Sí, se va a caer. Coge bien, es que se va a caer. Dale. Ahí. Es que se va a caer. No, déjelo así. Déjalo como estaba. Ay, entiendo. Ay, bien. Bueno, espero que no se caiga, pero mejor. Ay, bien, eso, bien. Gracias. Gracias, Fabián. Mira, no sabía que me amas tanto. Dice que si se cae el púlpito, se cae contra mí, así que no hay problema. Bien. Bien. No lo veo yo muy fijo, muy estable, ¿no? Mejor vamos a ponerlo como estaba. Sí. Ahí. Vamos a dejarle en su lugar, porque... Ahí. Bien. Ya está bien. Ok. Vamos a dar lectura a los versículos del 14 en adelante. Mateo 7, del 14 en adelante. Perdón, sí. Gracias. Marcos. Como un poco más tarde vamos a entrar en el texto paralelo del Evangelio de Mateo, pues en este momento me he liado un poco con Marcos y Mateo. Entonces, no, estamos en Marcos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Hasta aquí de momento. Cuando se alejó de la multitud, Maffer, si me ayudas por favor con la diapositiva. Bien. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola.
Y seguí. En los versículos anteriores, Jesús acababa de decir lo que hemos leído. Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y seguido de esto, los discípulos preguntan sobre la parábola. Pero, ¿cuál parábola? Mirad por favor en el texto. Leed ahí los versículos. ¿Dónde está la parábola sobre la cual preguntan los discípulos? ¿La encontráis? Yo creo que es un lenguaje más natural imposible. Más literal imposible. No hay ninguna parábola ahí. ¿Encontráis alguna parábola? ¿Alguien? En el 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Luego en los versículos del 21 en adelante, habla de que el Señor Jesucristo habla qué es lo que sale del hombre, las acciones pecaminosas. No es una parábola tampoco. No hay ninguna parábola ahí. No hay ninguna parábola en esos versículos, pero no nos precipitemos. Muchas veces los discípulos han sido torpes, han sido temerosos, insensatos, incrédulos, etc. Sin embargo, no fueron tan cortos, tan simples de entendimiento como para pedir explicación de una parábola inexistente. La parábola la encontramos en el texto paralelo del Evangelio según San Mateo. Pero, antes de entrar en la parábola, quisiera que recordemos el contexto histórico cercano de este mismo momento. Es decir, qué ocurrió poco antes de este diálogo, para que así tengamos un mejor entendimiento de la enseñanza que encontramos en esa parábola sobre la cual los discípulos preguntaron. Y os anticipo ya de ahora que en esa parte, en el recordatorio del contexto cercano, me voy a envolver la gran mayoría del tiempo de este mensaje. Y solo al final volveré a la parábola. Así que si veis que me estoy desarrollando mucho y veis que corre el reloj, no os asustéis. No penséis que es la corta introducción típica del hermano Constantín, sino que es el desarrollo normal del mensaje. Bien, el contexto histórico cercano, me refiero a qué ocurrió poco antes de que los discípulos pregunten sobre esa parábola. Jesús había enviado a sus discípulos a predicar el arrepentimiento, sanar los enfermos y liberar los endemoniados. Como lo llamó nuestro pastor, un tipo de ensayo de la Gran Comisión, que les encomendaría después de su resurrección. Mientras los discípulos se esparcieron para predicar, el mismo Señor Jesucristo se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Mateos 11:1. En este tiempo, Juan el Bautista estaba encarcelado por el tetrarca Herodes Antipa. Y al verse encarcelado, Juan el Bautista empezó a tener dudas porque no entendía cómo Jesús era el Mesías e instauraría el reino de Dios, cuando la realidad que él y la nación de Israel vivía era la misma de antes. Es decir, los malos prevalecen y oprimen a los siervos de Dios. Juan el Bautista llegó a dudar de que Jesús era verdaderamente el Mesías, a pesar de que tuvo esa experiencia extraordinaria cuando bautizó a Jesús. Si os acordáis, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, él había visto al Espíritu Santo en forma corporal de paloma descendiendo sobre Jesús y había escuchado la voz del Padre cuando rasgó los cielos y declaró:
Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:11. Cuando todo esto ocurrió, Juan testificó y dijo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 33 y 34. Pero, viéndose en la cárcel, empezó a dudar de que Jesús era realmente el Mesías y el Hijo de Dios. Curiosamente, cuando Juan dudó y envió a 2 de sus discípulos para preguntar a Jesús de que si él era en verdad el Mesías o tenían que esperar a otro, el Señor no le recordó la experiencia que tuvo en el momento del bautismo, sino que le envió como respuesta lo que estaba ocurriendo. Con esto vamos a Mateos 11 del 4 al 6. El Evangelio según Mateo, capítulo 11, del 4 al 6. Si lo preferís, lo tenéis también en la pantalla en forma de diapositiva. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Pero una vez más, a ver, Juan el Bautista había enviado a sus discípulos a preguntar a Jesús de que si él es en realidad el Mesías o tenían que esperar a otro. Y Cristo no contesta nada de forma directamente, sino que le dice a esos 2 discípulos, id a Juan de vuelta y decirle que ocurre esto. ¿Por qué el Señor Jesucristo manda a los discípulos de vuelta con esta respuesta tan extraña? Jesús le estaba diciendo con esto que la profecía que hizo Isaías en el capítulo 35, versículos del 4 al 6, se estaba cumpliendo en esos mismos momentos. Vamos a leer lo que dijo Isaías en 35, del 4 al 6. Y de nuevo también lo tenéis en la pantalla si lo queréis ver. Isaías 35, del 4 al 6. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Por qué le contesta a Jesús que la profecía se cumple? Y no le recuerda la experiencia que él tuvo, la experiencia que Juan el Bautista tuvo cuando bautizó a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo quería que el descanso y la seguridad de Juan tenían que ser anclados en la palabra de Dios, en el cumplimiento de esta, en el cumplimiento de las profecías encontradas en la palabra de Dios y no en las experiencias personales que Juan había tenido. Esa profecía anunciaba que el Mesías era Dios mismo y que haría esas señales. Y Jesús contestó a la duda que Juan tenía con la confirmación de que la profecía que hablaba de él se estaba cumpliendo. De esta manera, lo que le daba seguridad y descanso a Juan no era la experiencia que él había vivido, y eso fue una experiencia muy grande, muy dramática. De esta manera, lo que le daba seguridad y descanso a Juan no era la experiencia que él había vivido, sino la palabra de Dios que se cumplía. Hermanos, permítanme una pequeña pausa en este recordatorio
para aprovechar y hacer una aplicación práctica para nuestras vidas. De la misma manera que Cristo quiso que la seguridad de Juan el Bautista sea en la palabra de Dios y no en su experiencia, de la misma manera que el Señor le enseñó a Juan que su teología no debe ser basada en sus experiencias, sino en la palabra de Dios, de la misma manera os quiero animar hoy que ancléis vuestra fe y seguridad no en vuestras experiencias, no en vuestras emociones, sino en la palabra de Dios, y que edifiquéis vuestra teología, vuestras creencias en la palabra de Dios y no en vuestras experiencias o emociones. Nuestros sentimientos y emociones pueden ser fácilmente influenciados y engañosos. Y las experiencias también. Pero la palabra de Dios es un ancla firme para el alma. Juan el Bautista llegó a preguntarse de que si esa experiencia que él tuvo fue real o no fue real. Porque lo que vivía después, en su teología, no encajaba con lo que estaba viendo. Pero Cristo le pone a Juan el Bautista la mirada en la palabra de Dios y no en sus experiencias. Hermanos, nuestros sentimientos y emociones pueden ser fácilmente influenciados y engañosos, y las experiencias también. Pero la palabra de Dios es un ancla firme para el alma. Y como buenos latinos que somos, nos gusta vivir las cosas intensamente, vivir experiencias extraordinarias, sentir la vida profundamente bien condimentada, con chilitos, con lo que sea, con pimienta, con limón y sal. Pero como creyentes tenemos que hacer un esfuerzo y poner nuestras vivencias y experiencias en un segundo lugar. Así que, hermanos, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no emocional. Vuestro culto racional. Dicho eso, volvamos a nuestro recordatorio. Después de un tiempo, parece que no mucho, llegaron otra vez unos discípulos de Juan el Bautista para buscar a Jesús. Y esta vez no venían con alguna pregunta de parte de su maestro. Esta vez venían con una noticia triste, desgarradora. Es decir, Herodes había decapitado a Juan. Y aproximadamente al mismo tiempo los discípulos del Señor Jesucristo volvían de la misión que Él les había encomendado, cuando les envió de dos en dos para ir a predicar el Evangelio y a sanar. Y, por supuesto, llenos de alegría y cansados, empezaron a contarle las maravillas que vivieron. Los discípulos de Cristo venían con alegría. Los discípulos de Juan venían con tristeza. Y tanto unos como otros vinieron a contarle a Jesús lo que había pasado. En Marcos 6:31 habíamos leído en los estudios anteriores que Él les dijo, el Señor Jesucristo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y en el texto paralelo del Evangelio de Mateo da la impresión que la intención de un breve retiro tuvo también como motivo el duelo por la muerte de Juan el Bautista. Pero la multitud se dio cuenta a dónde se había de retirar Jesús con sus discípulos, cuando salieron en una barca hacia un lugar desierto en Betsaida, y le siguieron a pie desde las ciudades, llegando antes que ellos a ese lugar. Y ahí leemos en Mateos 14:14 que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos.
El texto del Evangelio según Marcos añade un detalle más y dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso lo leemos en Marcos 6:34. Después de un día de enseñanzas y sanidades, al anochecer les alimentó a todos, multiplicando 5 panes y 2 peces, y alimentó a toda aquella multitud que era formada por 5.000 varones, aparte de mujeres y niños. Y sabiendo que esa multitud quería apoderarse de él y hacerle rey, Jesús obligó a sus discípulos a cruzar el mar en la barca mientras él se quedó y despidió a la gente. Y después de pasar casi toda la noche orando, de madrugada alcanzó a los discípulos que estaban en alta mar en una barca, en medio de una tormenta, y Jesús venía hacia ellos caminando sobre las aguas como si fuera tierra firme. Cuando llegaron a la orilla, en Capernaum, la gente les reconoció enseguida, y no mucho después, algunos de los que en la tarde anterior comieron los panes y los peces vinieron de vuelta de Bethsaida a Capernaum. Llegaron ellos también y le buscaron con una apariencia de interés genuino. Rabí, ¿cómo llegaste acá? ¿Qué pasó? Pero Jesús les descubrió enseguida, porque siendo Dios, sabía los pensamientos y las intenciones de sus corazones, y que le buscaban solamente porque les había alimentado. Buscaban un Mesías social y político, un Mesías que les daría de comer, y por eso le querían declarar rey. Si me permitís un pequeño sarcasmo, por eso muchos que prometen pan son escogidos como gobernantes de las naciones, porque les prometen, os voy a dar de comer y no vais a tener que trabajar duramente. Y estos son los que salen en las elecciones. Cuando Jesús les dejó entender claramente que no les volvía a dar de comer, sino que aquel milagro fue una señal para que crean que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que todo aquel que come ese pan no morirá, es decir, todo aquel que cree en Jesús tendrá vida eterna, se escandalizaron y le dieron las espaldas. A esas personas no les importaba la vida eterna y el perdón de pecados, sino solamente saciarse el estómago una vez más. Ellos querían pan. Pan, y si puede ser con peces, mejor. Pero si no, pues bueno, pan. Un Mesías que les ofrecía el perdón de pecados y la vida eterna no les interesaba. Ellos querían pan y peces. Otros buscaban ser sanados o liberados de la posesión demoníaca. Y tristemente solo un pequeño puñado de personas se quedaron con Cristo, y estos se quedaron porque Dios les había abierto el entendimiento, tal como Jesús le dijo a uno de los suyos en Mateo 16:17. Mateo 16:17 lo tenemos también en pantalla. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, en representación de los 12 discípulos, ese mismo Pedro, cuando el Señor Jesucristo les pregunta, ¿vosotros no os vais también con los demás? En Juan 6, 68 y 69, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, soy consciente que me estoy extendiendo un poco más de lo esperado con este recordatorio, pero, valga la redundancia, os recuerdo una vez más que así es como me he propuesto exponer este mensaje. No es que me he perdido y estoy hablando de lo que recuerdo de los mensajes anteriores para ver si de esa forma consigo retomar el hilo donde me perdí y
y seguir. Así es como he preparado el mensaje porque creo que es necesario para nuestras vidas. Y de nuevo, como de costumbre, permíteme preguntarte de forma muy directa, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? El Señor Jesucristo había preguntado a sus discípulos, a los 12, ¿vosotros os queréis marchar? ¿Por qué os queréis quedar aquí? Ellos dieron su respuesta. ¿Tú por qué estás aquí? Entiendo que si estás aquí es que de alguna manera y por alguna razón eres consciente que necesitas a Jesús y por eso buscas a Jesús. Pero lo buscas porque has entendido que solo Cristo puede solucionar un cierto problema en tu vida. ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas una sanidad? ¿Necesitas que te ayude con la vivienda o el trabajo? ¿O estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio y temes que puede llegar al divorcio? Y es cierto que Dios puede intervenir en todos y cada uno de esas situaciones, cada una de esas situaciones. Y en cualquier otro problema que pudiéramos tener. Pero yo te animaría a que no te conformes solo con esto, porque de ser así, has perdido de vista la esencia del cristianismo. Yo te animo que vayas más allá y que busques a Cristo y que te quedes con Cristo, no por panes y peces, no por sanidades y milagros, sino por quien Él es. Los discípulos le contestaron a Jesús que se quedaban con Él porque Cristo, siendo el buen pastor, les había hablado y ellos, como ovejas suyas, reconocieron su voz y le seguían porque en lugares de delicados pastos me hará descansar. Justo a agua de reposo me pastoreará. Salmos 23, 2, como confesó el salmista David. Y porque oyendo la voz del pastor y teniendo el entendimiento abierto por Dios, confesaron, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso se quedaron. Por eso buscaban a Cristo. Lo vimos en lo que el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro antes, que eso ocurrió no porque él mismo había llegado a ese entendimiento maravilloso de que Cristo es el Hijo de Dios, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Debemos buscar la presencia de Dios por quien Él es, y no solamente por sus bendiciones. Debemos buscar la presencia de Dios porque lo amamos y lo amamos porque Él nos amó primero. Y lo amamos especialmente a Él, indiferentemente de qué bendiciones terrenales nos da o no nos da. Debemos buscar la presencia de Dios porque disfrutamos estar en su presencia, porque disfrutamos estar con Él. El trabajo que deseo, el coche que me gustaría tener, la casa de mis sueños, la mujer que me gusta, la salud que quisiera tener, todo esto queda en segundo plano. Porque Dios me abrió los ojos y pude ver la belleza de Cristo y me enamoré de Él y Él es mi primer amor. Él conquistó mi corazón y a quien quiero sobre todas las cosas es a Cristo. Parecido a Pablo, puedo decir que más de 3 veces he rogado al Padre que me quite este aguijón en la carne y la mayoría de vosotros sabéis de qué hablo. Este aguijón que me golpea y me humilla y me demuestra lo pecaminoso que soy, de tal manera que, si no fuera por confiar que toda la Escritura es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, le hubiera dicho a Pablo que se ha equivocado cuando escribió que Él es el primero de los pecadores, porque ese lugar me corresponde a mí. Yo soy el primero de los pecadores y confieso juntamente con Pablo que palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Sí, más de 3 veces le pedí al Señor que me quite este aguijón. Y hasta ahora el Señor me ha contestado que de momento me basta su gracia. Y su gracia me basta, me es suficiente. No voy a buscar a Maldonado para que me quite el aguijón. Pero sí voy a decir, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Posterior a la multiplicación de los panes y los peces y la travesía sobre el mar de Galilea, cuando Jesús anduvo sobre el mar, vinieron a tierra de Genesaret. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Marcos 6:56. Parece que ahí, en la tierra de Genesaret, al norte-oeste de Capernaum, ocurrió el episodio de nuestro texto. ¿Qué pasó ahí? Cierta comisión de escribas y fariseos, venida desde Jerusalén, probablemente una comisión oficial enviada por el mismo Sanedrín, le reprocha a Jesús que sus discípulos no respetan la tradición de los ancianos. Pero lejos de disculparse por ese comportamiento de sus discípulos, porque no había nada pecaminoso en no respetar el ceremonial de lavamiento de manos antes de comer, y hago una pequeña pausa para hacer hincapié, bueno, el pastor nos lo explicó claramente, no se trataba de lavarse las manos como una medida de higiene, sino como un ceremonial religioso. Entonces, lejos de disculparse por ese comportamiento de sus discípulos, Jesús les devuelve la acusación a los escribas y fariseos, descubriendo en público la hipocresía y la maldad de estos. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. A continuación, afirmó lo que era verdaderamente importante y extremadamente grave y condenatorio en el comportamiento de los escribas y fariseos, que es el texto de versículos 9 al 13, el mismo capítulo 7 de Marcos. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Con esta respuesta, Jesús demostró que la religión que practicaban los líderes judíos de aquel entonces era superficial, falsa, legalista y absurda. Los mismos líderes religiosos no conocían a Dios y eran mucho más interesados en guardar lo establecido por los rabinos de antaño, llamados los ancianos, en nuestro texto, eran mucho más interesados en guardar lo establecido por esos rabinos que guardar los estatutos escritos en la palabra de Dios, e incluso invalidaban los mandamientos de Dios con sus reglas absurdas, porque de ahí sacaban un beneficio económico.
La avaricia y la maldad de ellos quedaba manifiesta en esa regla absurda e inhumana llamada Corbán. Da la impresión que, al ver el enfrentamiento entre el Señor y los escribas y fariseos, la gente se estaba apartando, probablemente por temor a las autoridades. Recordemos aquella escena cuando los mismos padres del ciego de nacimiento, a quien Jesús le había abierto los ojos, se desvincularon de él por temor a los judíos, porque los judíos habían acordado que todo aquel que cree en Jesús como el Cristo y lo confiesa públicamente, que sea expulsado de la sinagoga. ¿Por qué digo eso? Porque en el versículo 14 inicia con "y llamando así a toda la multitud". Pero si estaban ahí presentes, ¿qué pasó? Pues empezaron a alejarse, probablemente diciendo, aquí las cosas se pone bien tensa, ¿eh? Mejor guardar un poco de distancia. Estos escribas y fariseos que vinieron no eran cualquier escriba y fariseos, sino que eran de la élite, del grupo que más poder tenía en Israel. Habían venido de Jerusalén. No era poca cosa enfrentarlos. Pero el Señor Jesucristo no tuvo temor de ellos, sino que en el poder del Espíritu les plantó cara con autoridad. Hermanos, algunas veces toca plantar cara a autoridades religiosas, o las que sean. Recuerdo que a poco tiempo después de que el Señor convirtió mi corazón, tuve varias controversias con el sacerdote de la parroquia del pueblo. Era yo muy tierno y muy inocente en la fe. No conocía prácticamente nada de la Biblia, pero con lo poco que el Señor me había hecho ver en ese poco tiempo, pude enfrentar al sacerdote con versículos bíblicos sobre ciertos temas que debatimos. Y al pesar de mi falta de conocimiento y madurez, el cura no tuvo ninguna respuesta razonable a las preguntas que yo le estaba haciendo. Y pude ver en ese momento claramente que muchas de las cosas que se enseñaban y predicaban, y practicaban, porque en la Iglesia Ortodoxa no se predica, muchas de esas cosas que hacían no eran coherentes con la palabra de Dios. Y también recuerdo escuchar, no sé si puedo usar tu nombre, me lo confirmas con un chispido, entiendo, supongo, al hermano Javier contar que en el momento que Dios inquietó su corazón con respecto a varias cosas que se hacían en la iglesia donde se congregaba antes, y le presentó al pastor sus inquietudes y desacuerdos con lo que se enseñaba y practicaba ahí, tristemente el pastor, aquel, solo pudo sacar a relucir sus galones. ¿Ves qué pone aquí? Pastor. Y de una forma civilizada trató de sentarle y callarle la boca, alegando: tú eres mecánico. Yo no te cuestiono a ti cómo debes reparar tus coches, así que no me cuestiones tú a mí lo que enseño desde el púlpito, porque el pastor soy yo. Así que tú quédate ahí sentado y callado, y te tienes que tragar todo lo que yo te diga. Y eso fue la forma civilizada en cual le contestó. Hermanos, habrá momentos en los cuales los enemigos de la fe tratarán de callarnos, humillarnos, ridiculizarnos, etc., con amenazas directas o indirectas, amenazas de aislamiento social o incluso persecución por parte de las autoridades, presiones para suavizar el mensaje del Evangelio, etc., otras cosas semejantes. Intentarán hacer desaparecer el cristianismo bíblico. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, dice el Señor Jesús, dice Pedro, perdón.
ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, sin ningún temor a esos depredadores religiosos y políticos, cierra el debate con ellos con una, como está escrito en Marcos 7 del 14 al 17, lo que hemos leído antes. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Este es el momento cuando volvemos a la parábola, cuando inicia la predicación. No. Amén. Bien. Los discípulos quieren saber algo con respecto a la parábola. Y como hemos dicho, pero ¿cuál parábola? Porque en la conversación que Jesús tuvo con los escribas y fariseos no encontramos ninguna parábola. Y por eso, tal como he dicho al inicio del mensaje, tenemos que ir al texto paralelo del Evangelio según Mateo en el capítulo 15. Vamos a ir ahí a Mateo 15 y daremos lectura a los versículos de 10 al 15. Mateo 15, de 10 al 15. Esperaré unos segundos porque esto no está en la diapositiva. El Evangelio según Mateo, capítulo 15, versículos de 10 al 15. Y llamando así a la multitud les dijo: Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y ahí es cuando Pedro, en representación de los 12, respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. A esa parábola se refería, parábola que el evangelista Marco omite en su redacción. Miremos de nuevo la pregunta con cual inicia. Los discípulos le dicen al Señor Jesucristo: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron por esas palabras cuando escucharon esto? Se ofendieron. La reacción de los escribas y fariseos demostró que sus corazones eran endurecidos en extremo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo había hecho muchos milagros previamente a esta controversia, pero ellos, en vez de postrarse a sus pies y reconocerlo como Señor y Mesías, decidieron con premeditación y maldad de corazón echar a un lado toda evidencia y decidieron cerrar los ojos para no ver y los oídos para no oír. Según el dicho popular, no hay más ciego que el que no quiere ver. En otra ocasión Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mateo 21, versículos 22 y 24. Tropezaron en la persona y en la enseñanza de Cristo, y lo hicieron premeditadamente. Habían venido de Jerusalén, recorriendo unos 200 kilómetros a pie o cabalgando algunas, ¿no? Pero no para escuchar la sabiduría del Maestro por excelencia, tampoco para ver los milagros del Dios omnipotente hecho hombre, sino que vinieron con el propósito determinado para rechazar toda evidencia de que Jesús era el Mesías esperado por Israel, curiosamente. Lo habían esperado tanto tiempo y cuando vienen se proponen y deliberadamente rechazan cualquier evidencia de que era el Mesías. Los discípulos le preguntaron a Jesús si sabía que los fariseos se ofendieron por llamarlos hipócritas, porque honraban a Dios solamente con los labios, mas no con las obras, y porque se esforzaban en guardar la tradición de los ancianos con apariencia de piedad, mientras quebrantaban los mandamientos de Dios e invalidaban así la ley moral de Dios en favor de las tradiciones. Hermanos, os quiero animar a pensar en una respuesta a esta pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Sabes que los fariseos se ofendieron porque les llamaste hipócritas? ¿Qué opináis? Algunos dirían, claro que se ofendieron. Es que Jesús no tuvo mucha mano izquierda. No fue políticamente correcto. Así que no les llamó hipócritas a la cara, no. Eso no se hace. Jesús fue ofensivo con ellos. Bueno, nosotros como cristianos evangélicos no nos atrevemos a decir esto, porque si no hubiera sido Jesús el que les hubiera llamado hipócritas, si hubiera sido Pablo o cualquier otro, habríamos pensado, a lo mejor se pasó un poco. Pero siendo Jesús, no nos atrevemos a decir que se pasó. No nos atrevemos a decir que se excedió en su celo por hablarles así. ¿Os acordáis que os hablé de un sacerdote con cual tuve debates en mi juventud? Pues ese sacerdote, a mí en una de esas ocasiones me dijo que en el momento que Jesús purificó el templo echando a los cambistas y a los que vendían palomas y bueyes y de todo, y tiró las mesas con las monedas y todo, ese sacerdote me dijo, en ese momento Cristo se pasó. Perdió su control. Perdió su control y se pasó. Blasfemia. Blasfemia y herejía al mismo tiempo. No, jamás. Ese impío sacerdote se atrevió a acusar al Dios 3 veces santo de pecado, cuando ni los judíos, los que le odiaban, no lo pudieron redarguir de pecado. Tuvieron que pagar a otros para que mientan en el juicio y decir, y aún así no se ponían de acuerdo en sus mentiras. Nadie pudo jamás redarguirle de ningún pecado. Es cierto que las palabras fueron duras. Que alguien te llame hipócrita no es muy agradable. Fueron palabras duras, pero no pecaminosas. Hermano, permíteme preguntarte, cuando a ti alguien te hace alguna exhortación, ¿estás más preocupado por la forma en cual se te hizo la exhortación o en el contenido de la exhortación? ¿Qué te importa más? ¿Cómo te lo dice o qué te dice? Un hermano muy sabio que conocí hace muchos años, tuve esa bendición, él decía, no te fijes en la forma del bote, sino en el contenido del bote, porque el bote puede ser feo.
Importante es lo que lleva, lo que contiene ese bote. Y cuánta razón tenía y cuánta sabiduría en unas pocas palabras simples. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Si en el momento en que alguien te exhorta mostrándote un problema que tienes, tu reacción es sobre la forma en cual te dijo tal cosa, demuestra que no tienes ningún interés en recibir la reprimenda. Y como el tono que empleó el hermano no fue quizá el más correcto, quizá fue un poco elevado o con algo de sarcasmo, pues eso te sirve de excusa para no arrepentirte de tu pecado. Es que no es solo lo que se dice, hermano, también la forma en cual se dicen las cosas. Es que me ha ofendido. Sí, pero te ha dicho la verdad. Y si te ha dicho la verdad, no te quedes con la forma en cual te lo ha dicho, sino con el contenido de lo que te ha dicho. Y si tiene razón, arrepiéntete. Y si no, pues ora por él y dile, hermano, no, estás equivocado. No es esto. Y aparte de eso, pues tú viniste a exhortarme a mí, pues te quiero decir que esa no es una forma muy adecuada. Pero respondiendo él dijo, el Señor Jesucristo le respondió a los discípulos, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Quiere decir Jesús que los escribas y fariseos no eran creados por su Padre con eso, cuando dicen que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Cómo que no plantó mi Padre Celestial? ¿No son todos criatura de Dios? ¿No son todos los hombres criatura de Dios? Como no recuerdo muy bien si fue Calvino o quién fue el que dijo, Satanás no creó ni una triste mosca. Toda la criatura, todo lo que vemos, es creado por Dios. ¿Por qué dice el Señor Jesucristo ahora que dejadlos? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Será que estos escribas y fariseos no eran seres creados por su Padre? De ninguna manera. No, no es esto. No es esta la respuesta. Para ayudaros a entender, hermanos, ¿no veis cierta similitud entre esta parábola y la del trigo y la cizaña? ¿No os parece que son casi idénticas? En Mateos 13, del 24 al 30, encontramos la parábola del trigo y la cizaña. Y el mismo Señor Jesucristo la explica en ese mismo capítulo, en versículos 36 al 43. Vamos a Mateos 13, del 24 al 30. Dos páginas antes, Mateos 13, del 24 al 30. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y ahora pasamos al versículo 36 para ver la explicación.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La explicación que Jesús da a su parábola es que el trigo, la planta que plantó su padre, el árbol que da buen fruto, los discípulos de Cristo son los hijos del reino. La cizaña, la planta que no plantó el padre, el árbol que no da buen fruto, son los hijos del malo, los hijos del diablo. Y algunos de ellos eran esos escribas y fariseos. ¿Y cuál es el destino de estos? Según la parábola, serán echados en el horno de fuego. Y Cristo dijo, dejadlos. Son guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero algunos pensarán, pero pobres personas, son ciegos, no se dan cuenta. Que alguien les ayude urgentemente, porque que alguien tenga misericordia de ellos, son ciegos, no ven. Hermanos, la persona más misericordiosa, más compasiva, más paciente y amorosa que ha pisado la faz de la tierra ha sido Jesucristo. Y Él dijo, dejadlos. Pero, ¿cómo que los dejemos? Que son ciegos. Sí, es cierto que son ciegos, pero no son inocentes, porque su ceguera es una ceguera voluntaria. Han decidido no ver la luz que resplandece en las tinieblas. Es una ceguera en la que se complacen. Y por eso Cristo dijo, dejadlos. Son ciegos, pero son ciegos porque no quieren ver. Vamos a leer Juan 9, 39 y 41. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que no ven, sean cegados, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Este episodio ocurrió en Jerusalén inmediatamente después que Jesús abrió los ojos al ciego de nacimiento. Y ahí se repite la misma historia. Los fariseos rehúsan creer el milagro, aunque la evidencia la tenían delante de sus ojos. Y con respecto a esto, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Lo que está diciendo nuestro Señor es lo siguiente. A los que se endurecen en su ceguera, Cristo añade endurecimiento a su ceguera, dejándolos que sigan todo designio de los pensamientos de su corazón. Esta es la segunda parte de la muy odiada, incluso por muchos cristianos, por muchos creyentes, la muy odiada doctrina de la doble predestinación. Y la mayoría de los que la odian porque no la han entendido bien.
y mayormente porque se la han explicado de forma equivocada. Y no excluyo que probablemente fue con maldad. La doctrina de la doble predestinación dice lo siguiente: a causa del pecado, todo hombre nace culpable y condenado en Adán, y confirma esa culpabilidad por sus rebeldías y pecados voluntarios. Todos van de camino a la condenación eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Pero de toda esa humanidad culpable, Dios, en su amor, predestinó desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, un pueblo para sí, para que sean santos y sin mancha delante de él. Y a ese pueblo suyo, a sus ovejas, a sus hijos, Dios les habla y les llama con un llamamiento eficaz. Y les quita el corazón rebelde de piedra y les da un corazón de carne. Les resucita de sus delitos y pecados y les da vida juntamente con Cristo. Les llama la iglesia de Cristo. Y que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Según Efesios 5, del 25 al 27. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Según Romanos 8, 29 y 30. A los demás, ¿qué pasó con ellos? A los demás, los que no han sido escogidos o predestinados, Dios los dejó que sigan el camino de su voluntad, el camino que ellos escogieron, que sigan todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, el que es continuamente solo el mal. Estos, la cizaña, la planta que no plantó el Padre, el árbol que no da buen fruto, los que no aman la santidad, los hijos del malo, a estos los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El primer grupo, la buena semilla, el trigo, la planta que plantó el Padre, el árbol que da buen fruto, las ovejas del buen pastor, la novia de Cristo, el pueblo de Dios, los hijos del reino y otros sinónimos más, resplandecerán en el reino de Dios. Unos son escogidos por gracia y se les imputa la justicia de Cristo y serán glorificados juntamente con Cristo. Otros son dejados que escojan libremente y que sigan el deseo y el designio de su corazón, y serán condenados justa y eternamente por su elección de rebelarse contra Dios. Esta es la doble predestinación. Y como esta es una doctrina que se ha hecho difícil de aceptar y amar por el pueblo de Dios, principalmente gracias al orgullo humano que cada uno de nosotros tenemos, pero también gracias a algún teólogo o pastor que se divirtió caricaturizándola, con la ayuda de Dios, el siguiente mensaje lo dedicaré por completo para explicar esta doctrina. Y de paso aprovecho para pediros apoyo en oración. Pedid, por favor, que Dios me guíe y me dé sabiduría en cómo exponer esta doctrina con fidelidad y claridad para que la podamos entender, amar y someternos a esa doctrina preciosa. Y hasta entonces, que la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañe. Amén. Amén.